Ahora sí, iniciamos el programa y como les decía, el tema del día de hoy es intolerancia a la lactosa. Para esto contamos con un invitado especial, el doctor Alexis Ormeño, gastropediatra. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Cuente a las mamitas, ¿qué es la intolerancia? La intolerancia a la lactosa es una condición que se presenta por la presencia de la lactosa no digerida en una zona del intestino donde no debe estar, ¿no? Normalmente cuando nosotros consumimos lactosa, que es uno de los componentes principales de la leche, en el intestino delgado esa lactosa se desdobla y se absorbe. Entonces no tendría por qué generar molestias. Cuando esa lactosa no se desdobla y llega al colon, ahí vienen las molestias, ¿no? Que generalmente dan pues distensión, se eleva la barriguita o incluso llegan a tener deposiciones bastante sueltas o dolor, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Es una buena pregunta. En realidad hay dos tipos de intolerancia a la lactosa. Una intolerancia que se llama primaria, donde entra, por ejemplo, la intolerancia congénita, ¿no? Son niños que nacen sin la enzima o sin la sustancia que hace que esta lactosa se digiera, se metabolice. Entonces, estos chicos desde que nacen toman leche materna y empiezan a tener molestia, porque la leche materna tiene bastante lactosa. Entonces, es una condición muy rara. Yo, en la verdad, en todo el tiempo que vengo atendiendo no he visto ningún caso, pero se describe, digamos, en algunos otros países. Pero es una condición sumamente rara, ¿no? Esa es la congénita. Luego entra la intolerancia a la lactosa del adulto, donde los chicos empiezan entre los 5 a 6 años a tener intolerancia y la mantienen hasta la adultez. Esto generalmente es racial, depende mucho de cada raza. Y hay una intolerancia primaria a lactosa que se llama madurativa, que se ve en los prematuros. Los prematuros tienen menos actividad de la enzima, por lo tanto hacen síntomas de intolerancia hasta que llegan a la madurez y estos síntomas desaparecen. Todo eso forma parte de la intolerancia primaria. Y así como hay una primaria, obviamente hay una intolerancia secundaria que se presenta cuando hay alguna lesión en el intestino. Por ejemplo, diarreas, por ejemplo, enfermedades inflamatorias o algunas condiciones más raras que producen atrofias, se adelgaza la vellosidad y no se puede hacer esta digestión normal de la lactancia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes donde las mamitas pueden identificar que su pequeño tiene este tipo de intolerancia? Sí, en realidad aumentan los ruidos, suena la barriguita, se distiende por el exceso de gas producido por esta lactosa en el colon y la deposición se hace un poco ácida, por lo tanto empiezan a escaldarse. Son chicos que hacen diarrea frecuente, abundante, con bastante gas y en alrededor del anito se empieza a poner rojo. Incluso algunos llegan a tener como heridas en esa zona, ¿no? Entonces eso es un síntoma muy característico de intolerancia a la lactosa. ¿Cuándo usted recomienda a las mamitas que deben de acudir ya al médico? Bueno, en realidad, si es primaria, desde que el niño nace puede tener episodios de diarrea y distensión. En el caso de la congénita, que como te vuelvo a repetir, es extremadamente raro, ¿no? Los chicos que tienen más frecuentemente asociado es a la secundaria. Y son típicamente pacientes que han tenido diarrea y en vez de mejorar, empeora la diarrea con bastante flatulencia, con mucha escaldadura. En ese caso uno podría sospechar que hay intolerancia a la lactosa. Pero es importante que no se confundan porque también estos síntomas pueden ser producidos por otras enfermedades. En nuestro medio es bastante frecuente la alergia alimentaria, la alergia a proteína de leche de vaca, que te da estos síntomas, pero además el chico tiene problemas en la piel, tiene caspita, dermatitis seborreica o mucho sarpullido y muchas veces estornudan, se congestionan o algunos tienen problemas respiratorios. Entonces, en ese caso, más que pensar en una intolerancia a la lactosa, uno debería pensar en una alergia a proteína de leche de vaca, que es completamente diferente desde el punto de vista del diagnóstico y también el tratamiento. ¿Esta intolerancia a la lactosa puede causar algún problema a largo plazo? En realidad, básicamente es secundario a la ingesta de leche, ¿no? En los chicos que tienen intolerancia del adulto, que es una de las primarias, que empieza hacia los 5 o 6 años, cada vez que toman leche presentan esta manifestación. Entonces, si tú llegas a restringir los lácteos, no debería tener algún problema a largo plazo. Entonces, es un problema que solamente se presenta cuando hay ingesta de algún lácteo. Si tú no lo ingieres, dejas de tener el problema, ¿no? Entonces, ese es parte del manejo. Pero que se demuestre que dé problemas a largo plazo solamente en el caso de que no se llegue a controlar, que no se llegue a retirar el lácteo, no se identifica el problema y los chicos viven con diarrea frecuente, que pueden provocar que no ganen peso como una condición, pero una condición, digamos, a muy largo plazo. Doctor, las mamis normalmente creen que a través de la leche es el único alimento que va a hacerlos crecer o quizás ganar más vitaminas. ¿Usted les puede brindar algún tipo de alternativas para reemplazar la leche? Yo te agradezco mucho la pregunta, porque incluso llegan a venir al consultorio y decirme, doctor, no importa que no coma nada, pero que tome leche.
y eso es un error que se comete, eso es algo que se ha arrastrado desde hace mucho tiempo, ¿no? La leche no es la única fuente de calcio y de vitamina D. Hay otras fuentes de calcio y de vitamina D que hay, por ejemplo, en los productos los de origen animal, como las carnes, el pescado, el huevo, en alimentos de origen vegetal, como algunas frutas, las menestras, ¿sí? Algunos frutos secos. Entonces, si un paciente lleva una dieta balanceada, no es indispensable que tome leche. Yo tengo pacientes que son tan sensibles a los componentes de la leche que les he tenido que retirar la leche y obviamente uno lo puede reemplazar con otros alimentos. Esto pasa cuando el niño ya consume otros alimentos, porque cuando el niño consume solamente leche, ahí sí debemos, digamos, tener algunas consideraciones. Pero si el paciente ya consume otros alimentos, no debería ser una parte indispensable de. Y es más, a veces cuando yo voy a retirar el lácteo le cuesta al familiar retirarlo porque tienen la idea que no se puede reemplazar con ningún otro alimento. ¿Y sí se puede reemplazar por esas leches comerciales que salen que son para intolerantes a la lactosa? Ya, en el caso del niño que es grande y que puede tomar leches evaporadas, obviamente si se mantiene el lácteo debería recibir una leche sin lactosa. No, en el caso de los niños menores de 1 año no deben recibir leche evaporada, aprovecho esto para que quede bien claro, deben recibir siempre leche materna, idealmente, o si hay alguna, digamos, condición, se puede adicionar pero una fórmula. Antes del año no debería recibir ningún tipo de leche evaporada. ¿Y por qué algunas personas, por ejemplo, sí son intolerantes a la lactosa, pero no tienen estas reacciones de diarreas? En realidad, las manifestaciones y el grado de intolerancia es bastante variable. Hay personas que toman solamente un poco de leche y tienen mucha molestia. Hay personas que toman y llegan a tener un umbral. Un umbral es aquella condición o aquella cantidad donde, digamos, es el tope que pueden consumirlo sin llegar a tener algún tipo de situación de molestia. Yo tengo pacientes con intolerancia que pueden tomar un vaso de leche al día y no les genera ningún problema. Y se toman 2 y ahí vienen las molestias. Entonces el médico lo que hace es identifica dónde es el límite por encima del cual tiene molestias y si hay necesidad puedes dar algún otro alimento para que complete los requerimientos de calcio. O en el peor de los casos tú puedes suplementar con calcio. O sea, puedes dar un producto que tenga, así es, vitamina o algún complejo que tenga calcio en su composición. Doctor, ¿algún último consejito a las mamis en casa que deban de saber? Sí, claro. En primer lugar, la leche no es indispensable, salvo que el paciente tome solamente leche, obviamente. Pero si el paciente ya consume otros alimentos, la leche no es indispensable. Se puede reemplazar el aporte de calcio y vitamina D con otros alimentos o, en el peor de los casos, con un suplemento. Ahora, si el nene tiene molestias asociadas o hay mucha sospecha de intolerancia a la lactosa, es decir, pacientes que solamente tienen distensión, diarrea, náuseas, vómitos, cólicos o se escalda frecuentemente, lógicamente deberían acudir para hacer la evaluación respectiva por la especialidad. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy y ayudarnos en casita. Las mamis están muy agradecidas por toda la información que ha brindado. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos atendiendo en el consultorio de gastroenterología pediátrica en la clínica Kit Salud, 251 en la avenida Tacna, para toda la población que quiera o que requiera la atención. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por estar aquí en el programa. Mamis, no se pueden mover porque venimos con mucho más. No olviden de estar comentando y compartiendo la transmisión también para que se puedan llevar muchos premios. Vamos a una pausa comercial y regresamos.